Buenos días. Buenos días, profe. La cámara se ve feo. Un segundo. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo les Listo. Mejor. Eh, Prohibí que... Tienen razón. Los ejercicios estaban extraños. ¿Cierto? Faltaban muchos datos en cada uno de ellos. Sí, profe. Ok. Miremos el primero. Creo que ya esta versión de los ejercicios está completa. Listo. ¿Revisaron este? Sí, señor. ¿Lo hicieron ya todo? Sí, profe. Entonces pasamos al siguiente. Pues no se ven otros compañeros. Pues revisémoslo entre todos, ¿listo? A ver, pueden verificar. Sí. Ok. Mm, Miren este ejercicio. Me dice, movimiento de un automóvil mientras recorre una pista recta se describe por la siguiente gráfica. ¿Listo? Tengo una gráfica en una dimensión, tengo la velocidad en el eje X y el tiempo. Eh, Como yo tengo la gráfica de velocidad versus tiempo, básicamente estoy en el punto medio, ¿no? Me separa una integral de pasar a una posición o un área bajo la curva, básicamente, y me separa una derivada con respecto al tiempo de llegar a una aceleración. ¿Ok? Estoy ahí en el valor intermedio. Lo único es que para pasar a una posición, recuerden que yo siempre que integro necesito aparte el valor inicial del otro lado de la integral. Es decir, si estoy en la aceleración versus tiempo, necesito la velocidad inicial. Si estoy en velocidad versus tiempo, necesito la posición inicial. ¿Listo? Entonces acá lo primero que me preguntan es graficar posición versus tiempo y aceleración versus tiempo. ¿Puedo graficar posición versus tiempo con lo que tengo? Ven, si les parece que hay mucho ruido afuera, me avisan. Estoy seguro. ¿Puedo graficar posición versus tiempo con los datos que me entrega el ejercicio? Señor, ¿Sí? pero no haría falta una posición inicial o la posición inicial es cero. Hace falta la posición inicial. Aunque sea cero, hace falta. O sea, hace falta que me digan cuánto es la posición inicial. Listo. No está el dato en el ejercicio. Entonces hagamos la posición inicial igual a cero. ¿Listo? Solamente como para que nos quede más sencillo. Ay, perdón. Ok. Listo. Miremos que en las primeras áreas, por así decirlo, en las primeras desplazamientos, vamos a tener un desplazamiento positivo, ¿no? Acá tenemos un desplazamiento o un movimiento de qué tipo. ¿Qué movimiento es cuando tenemos esta línea recta en la gráfica de velocidad versus tiempo? Acelerado. Con aceleración constante. Ajá, un movimiento uniformemente acelerado, o sea, una aceleración constante. Podemos llegar a decir que me hace falta esa aceleración, ¿no? Aquí me hace falta la aceleración 1, pongámosle. Sí. De 3 segundos a 5, la aceleración sería ¿cuánto? Cero. 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 Entonces vamos a tener un movimiento primero uniformemente acelerado con una aceleración positiva. Luego un movimiento que no tiene aceleración, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? La velocidad inicial es la misma final y de hecho está en la gráfica. 8. 8 metros sobre segundos durante 2 segundos. Y finalmente, desde 5 hasta 9 podemos decir que la aceleración 2 tampoco la conocemos, pero vemos que es decreciente. Incluso podemos juzgar por las pendientes cuál va a ser más grande, la aceleración 1 o la aceleración 2. O sea, grande magnitud me refiero. La dos. La 2 La es 2. mucho más grande, así que va a desacelerar con una rata mucho más importante. Ok, y finalmente de 9 segundos a 10 volvemos a tener el caso que teníamos arriba, la aceleración es igual a cero. ¿Listo? Por ahí eso es lo que tenemos. Eh,
¿Cómo encontramos esta aceleración uno? Pues con la pendiente de la recta. Ok, entonces vamos a analizar primero esos dos puntos para poder encontrar la pendiente. ¿Listo? Yo creo que... Vamos a la otra página. Ok. Si tenemos acá dos puntos, los que tengo señalados, miren que el punto inicial, por así decirlo, le corresponde Al cero. 0 en tiempo y 0 en velocidad. ¿Listo? Y el punto final le corresponde 3 de tiempo y 8 en velocidad, 8 metros sobre segundo. Ok, entonces si tenemos nosotros que la aceleración es el cambio de la velocidad sobre el tiempo, es decir, la pendiente, podemos escribir algo por el estilo, ¿no? Como cualquier pendiente, tenemos el delta del eje vertical sobre el delta del eje horizontal. Eso es lo que le estoy diciendo, no me va a cambiar. Voy a cambiar la gráfica, pero el concepto de pendiente no. Normalmente cuando tenemos una gráfica de y versus x, pues tenemos el delta de y sobre delta de x. ¿Listo? No me ha cambiado ese concepto. Ok, entonces sería velocidad final, que era 8, menos inicial, que es 0, sobre el tiempo, que era 3, 3 menos 0. menos 0. ¿Listo? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Más o menos cuánto da este valor? 2, 2,66. ok, si tienen por ahí una calculadora, cualquier cosa, puede llegar a acelerar las cosas. Listo. Ya tengo la pendiente, bien, y tengo un dato de aceleración. Eso es bastante útil. Lo siguiente es que, recuerden, ese movimiento es un movimiento uniformemente acelerado. Ya teníamos las ecuaciones de antes, pero podría llegar a valer la pena escribirlas. Entonces, vamos a tener las ecuaciones. Uniforme acelerado. Vamos a escribirlas así. Bien. Tengo al revés. Ya digo por qué. Bien. Ese movimiento comienza con una premisa muy sencilla. La aceleración es una constante. ¿Sí? No hay más. La aceleración es una constante. Ok. Recuerden qué pasa cuando yo integro esta ecuación. Me queda que la velocidad, en este caso en x, bueno, esta aceleración también es x, pero tengámosla así. La velocidad en x va a ser esta aceleración cuando la integro al ser una constante por el tiempo. Es decir, paso de un polinomio de orden 0 a un polinomio de orden 1, más la constante integración, la constante que me sale del otro lado de la integral, ¿no? Porque al otro lado, al fin y al cabo, tenía la integral de delta de velocidad. Así que me queda acá un b sub 0. ¿Listo? Esto recuerden, ya lo teníamos de la vez pasada, este movimiento. De hecho, estoy usando las mismas hojas que dejamos pendientes la vez pasada, se las subo igual. Ok. Y la posición, volvemos a integrar, me queda sub 0 t de lineal a cuadrático más b sub 0 t más x sub 0. ¿Listo? Esto para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el movimiento rectilíneo uniforme, todo eso se cancela porque la aceleración es 0. Pero todo lo que está a la derecha me sigue sirviendo. ¿Ok? Ahí ya tengo todas las ecuaciones que yo necesito. No necesito más. Listo. Entonces, ya tenemos la aceleración, que es básicamente uno de los objetivos, ¿no? Tenemos dos grandes objetivos por ahora: graficar posición versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces, para la gráfica de posición o para la ecuación de posición, necesitamos encontrar esto. ¿Qué ecuación es la que me modela eso? Mi ecuación sería entonces mi aceleración, que en este caso es la aceleración 1,
por el tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad sub 0 por el tiempo más x sub 0. ¿Listo? Ok. Ahora, ya tenemos la posición aquí en 0 segundos porque la acabamos de definir, la que está abajo en rojo, x sub 0 igual a 0. Ahora vamos a mirar cuánto es la posición en 3 segundos. Entonces sería a sub 1, que es 8 tercios, por 3 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto les da? Más, bueno, pregunta, ¿cuánto es b sub 0 ahí en esa ecuación? 0. 0, Cero. de una, se me anula. Y ya sabemos que x sub 0 también es 0. Así que solamente tenemos el término cuadrático. ¿Les da 12? 11.74 me dio. Al final, ¿qué? Al final, ¿qué? 12, 12. 12. Ok, tenemos 3 al cuadrado, ¿no? Sobre el 3 que tenemos de la aceleración, se me va. ¿Sí o no? Ujú. 8 por 3 sobre 2. 12. O sea, 4 por metros. 3. O sea, 12. Bueno, no importa. 12 metros. Listo. Perfecto. Ya conocemos la posición en 0 segundos y en 3 segundos. ¿Listo? Todavía no vamos a graficar nada. Ahora hagamos lo mismo para el siguiente intervalo de tiempo. Es decir, para este que tenemos acá. De 3 segundos a 5 segundos. ¿Ok? Profe, una Señor, sugerencia, ¿por qué no lo hacen más fácil haciéndolo? Porque son triángulos y rectángulos, ¿por qué no hay a las áreas? pues vamos a hacerlo por los dos lados. Listo. Tiene toda la razón. Sí, claro. ¿Sí o no, muchachos? O sea, al fin y al cabo el concepto debería cumplirme. Pero yo quiero también hacer las ecuaciones para mirar el comportamiento de cada una de ellas. No es más. Bueno, es para ir repasando y al final hacemos, claro, por desplazamiento queda mucho más sencillo. Ok. eh, cuál sería mi ecuación para la siguiente intervalo? Sería de la forma general así. Posición, ya mi aceleración es cero, así que tendríamos una velocidad cero, pero, ojo, mi velocidad cero ya no es cualquiera. Sería esta velocidad, 8 metros sobre segundo, ¿no? Es decir, mi movimiento en el punto verde, que está en 3 segundos, tiene 8 metros sobre segundo y termina con 8 metros sobre segundo también, perdón. ¿Listo? También hay otro valor que es constante y que vale la pena tener en cuenta, que es este. Voy a ponerle un b sub 2. B sub 1 y b sub 2 son constantes. ¿Listo? Que también es, bueno, menos 8 metros sobre segundo. Otra velocidad. Entonces lo escribo, es 1 por el tiempo más x sub 0. Bueno, en este caso la posición anterior o de esa línea no es x sub 0, ¿no? Es la posición que teníamos antes, x sub 3. ¿Cuánto me daría este resultado para la posición en 5 segundos? Y vamos a revisar cómo lo calculan. Sí, en 5 segundos. Una pregunta. ¿Qué tiempo le tenemos que poner ahí? Porque aquí yo sé que estoy hallando la posición en 5 segundos, ¿cierto? Pero miren en la parte de la izquierda. O sea, sí me cumple mi ecuación con lo que yo quiero calcular, por así decirlo. O hay que hacerle algo adicional. Pues el tiempo sería 5 menos 3. Exacto. Podemos utilizar la ecuación general, la cual incluso creo que se escribió en el video, que me decía a mí que yo podía llegar a hacer algo como esto, ¿no? T menos T0, ¿sí? Más x3.
Ese tipo de ecuación a mí me va a solucionar muchísimos problemas a futuro y sobre todo el análisis gráfico que yo vaya a calcular. Voy a mostrarles algo y es un equivalente a llegar y decir, bueno, este es mi eje coordenado, ¿no? Este está un poquito, no a escala porque el otro llega como hasta 8, pero no interesa. Este eje coordenado yo lo puedo mover a donde yo quiera. Por ejemplo, si yo lo muevo acá, entonces mi tiempo realmente no sería 5 segundos, sería... ¿Ahí me cuadró? Así. Más o menos. Mi tiempo ya no sería 5 segundos, sino que sería solamente 3 segundos. ¿De acuerdo? Y tiene cierta ventaja. Hay otra ventaja y es cuando observamos esta línea. Todavía no estamos en ese problema, pero vamos a tener que afrontarlo. ¿En dónde está el punto de corte de esta línea que tenemos acá? De esta gráfica de velocidad versus tiempo. En 7. No, el punto de Cuando, corte con el eje vertical es otro. Es decir, aquí yo conocía mi valor de punto de corte fácilmente, ¿cierto? Porque era 0. ¿Ok? Este punto de corte, se los muestro, está por acá. Ay. Más o menos. O sea, podría estar en 20, podría estar en 12, ¿de acuerdo? Hay que calcularlo y se puede calcular, o sea, no hay ningún problema, pero es mucho más sencillo llegar y mover mi eje de referencia y decir, no, la gráfica que yo quiero hallar o el movimiento está definido entre 0 y 5 segundos, no, 4 segundos, perdón, de 5 a 9, y simplemente mi punto de corte con esa gráfica es 8. ¿De acuerdo? Esto es mucho más práctico, por así decirlo, mover mi eje de referencia e ir mirando los puntos de cortes de nuevo en esas gráficas. Ok. Vamos a mirar este que tenemos acá entonces. Bien, aquí podríamos hacer si t menos t sub 0 y es el equivalente a restar los segundos que tenemos acá, es decir, vamos a hacerlo solamente con 2 segundos, ¿no? Entonces sería 8 por 2 más 12. ¿Cuánto les da? $28. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahora miremos el siguiente punto o la siguiente pedacito que a mí me interesa calcular. ¿Podría llegar a pasar directamente a 9 o podemos calcularlo primero en 7? No hay ningún problema. Esa ecuación de aceleración 2 tampoco la conocemos, ¿no? Ojo, esa la podemos calcular con cualquier clase de delta, es decir, es la misma recta si yo la calculo en ese punto que está en verde o si la calculo con este otro. No hay ningún inconveniente, porque al fin y al cabo yo voy a tener un delta de altura sobre un delta de base, por así decirlo, un delta en el eje vertical sobre un delta del eje horizontal, ¿de acuerdo? Así que la aceleración 2 la puedo calcular con cualquier par de puntos que estén sobre esa recta, y esos tres son lo más fácil de ver gráficamente, no es más. Podríamos calcularlo entonces entre 5 y 7 segundos, me parece más sencillo para esa aceleración 2. ¿Listo? Ok, mi valor final de la velocidad en 7 es 0, mi valor inicial era 8, mi valor final del tiempo era 7, mi valor inicial del tiempo era 5, es decir, voy a tener 2 segundos de diferencia. ¿De acuerdo? Entonces me queda menos 8 sobre 2, menos 4. ¿Listo? Tenemos el valor de la aceleración. Así de sencillo. Ok.
Esa aceleración la calculamos porque el siguiente movimiento que nosotros tenemos, de nuevo, es el que corresponde a una línea recta en la gráfica de velocidad versus tiempo. Es un movimiento uniformemente desacelerado, por así decirlo. Está perdiendo la aceleración hasta llegar a un otro valor de la velocidad. De hecho, se detiene, ¿no? ¿Se detiene en qué punto? En 7 segundos. Para 7 segundos su velocidad fue cero. Fue el punto de inversión. Se comenzó a mover hacia la derecha, disminuyó su velocidad hasta que se detuvo y se comenzó a mover hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces calculemos rápidamente la posición para ese intervalo. De hecho, me cumple las dos. Bueno, ¿cuál sería ahí mi velocidad inicial? B1, ¿no? Si yo hago mi movimiento del eje de coordenadas, es decir, de nuevo, si yo llego y hago esto de una, yo veo que mi punto de corte de esa recta es 8. Si no hago eso de mover mi eje de coordenadas, mi punto de corte está lejos, en la M. ¿Lo puedo hallar? Sí, claro, la ecuación de una recta. Esta. Mx más b. ¿Cómo lo puedo hallar? Pues sencillo, ya conozco la pendiente y solo necesito un punto. Solo necesito el punto de y, el punto de x sobre esa recta y puedo despejar este punto de corte. ¿Listo? Pero es un cálculo adicional. O sea, es mucho más fácil siempre mover mi eje de referencia. Es casi que intuitivo. Listo. Entonces, calculando mi velocidad, B1 por el tiempo más posición inicial. ¿Con qué posición comienza ese movimiento? Habíamos quedado en 28, es decir, habíamos quedado en x sub 5. ¿Listo? Y con esa misma ecuación incluso yo puedo hallar el tiempo en dos partes. Puedo hallar el tiempo en 7 segundos y lo puedo hallar en 9 Profe, segundos. es que no vi la posición cuando trasladamos el plano. ¿Cómo, perdón? Es que no vi la posición cuando trasladamos el plano. ¿Me la muestra, por favor? ¿Qué posición? Perdón. Esa. Ajá, posición. Ok, tenemos una línea recta. No, lo que me refiero es que la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta, ¿cierto? Sí. Bien, esa línea recta está cruzando en un punto. O sea, si yo quiero escribir acá la gráfica, la ecuación de velocidad, eh, esta que yo tengo acá, debería tener mucho cuidado en que mi posición inicial es esta de velocidad. ¿Ok? O sea, este es el punto de corte con la gráfica. Y puedo llegar a hallar ese punto si yo llego y utilizo la misma ecuación de una recta. ¿Ok? Pero entonces necesito dos puntos. Recuerda que aquí tenemos en lugar de y, pues velocidad en x. ¿Ok? Y en lugar de x tenemos acá el tiempo. Es decir, cualquiera de estos puntos me sirve. Podría llegar a utilizarlo con podría llegar a calcularlo con este punto o con este punto y ya conozco la pendiente, pero entonces sería un cálculo adicional. Por eso les digo, si nosotros movemos nuestro eje de referencia, nos estamos quitando ese problema porque automáticamente mi velocidad inicial era el cálculo anterior, es decir, B1. Mira, ahí está cruzando B1 la gráfica acá, en este punto. O sea, ese es mi corte con el eje vertical. Mucho más sencillo. ¿Listo? ¿Sí era lo que me preguntaba? Sí, señor, gracias. Bueno, pues. Entonces, ¿cuánto les dan 7 y en 9 segundos? Como dicen las encuestas de Facebook, el resultado te sorprenderá. Profe, creo que en 7 a 36.
Ok, Sí, señor. listo. Súper bien. ¿Y el 9 cuánto le da? 28, no sé. Le quedó mal. Miremos la gráfica. Debe dar menos 36, profe, de casualidad. No, 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 le quedó bien a ella. Miremos la gráfica, ojo. Esto que tenemos acá, el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo es el desplazamiento, ¿cierto? Así que esta área bajo la curva, que de acuerdo con usted, y tiene toda la razón, es un triangulito y es muy fácil de calcular, es exactamente igual a ese triangulito. Esta es un área positiva y esta es un área negativa. ¿Cuánto fue mi desplazamiento total entre este punto a este punto? Si yo sumo las dos Cero, áreas, cero, de cero. es cero. Entonces debería, si mi posición estaba en 28, subir a 36 y luego volver a caer a la misma. O sea, el desplazamiento entre 5 y 9 segundos fue cero. Entre 5 y 9 segundos, ¿de acuerdo? Y la gráfica me sirve también aunque no lo estamos calculando así, para apoyarme en ese resultado. Tiene toda la razón. ¿Listo? Ok. Y finalmente, mi ecuación de posición, que me falta, creo que lo tenía escrito, ya no es un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Es un movimiento uniforme. Estamos hablando de 9 a 10 segundos, ya no hay aceleración. Y la velocidad es simplemente v2, es un movimiento rectilíneo uniforme. Así que tengo acá v2 por el tiempo más la posición inicial y esa era la posición en 9 segundos. ¿Listo? ¿Cuánto les da entonces? Y simplemente ponerle ahí un 2. Profe, ¿me puede mostrar otra vez la gráfica, porfa? Gracias. Da 20, profe. No sé, díganme ustedes. Bueno, si les dio 20, les dio 20. Ahorita corroboramos por otro método. No le estoy poniendo mucho cuidado a los cálculos, nunca lo hago. Vamos a ponerle cuidado ahorita en la parte gráfica a ver si nos da 20, ¿listo? Entonces esta sería la posición... perdón, aquí no marqué que era. En 10 segundos. Yo siempre supongo que ustedes tienen mal los datos de calculadora. Pero... Pero como hay tantas personas en este grupo haciendo el mismo cálculo, creo que están quedando bien, ¿listo? Ok, 20 metros. Perfecto. Sí, su compañero tiene razón. El área bajo la curva de todas y cada una de estas gráficas es el desplazamiento. Es decir, yo podría llegar a escribir, voy a escribirlo en rojo, esta como el área de un triángulo, el área de un rectángulo, el área de otro triángulo, el área de otro triángulo y el área... Ay, creo que estoy colocando uno a todo. Y finalmente el área de un rectángulo. ¿Listo? Esas 5 áreas. De nuevo, el desplazamiento está definido como el área bajo la curva. ¿Ok? El área bajo la curva. En este caso, como yo tengo áreas geométricas, pues yo puedo decir, bueno, el desplazamiento es la sumatoria de todas y cada una de esas áreas. ¿Bien? Desplazamiento hasta qué punto, pues depende hasta qué n yo llegue de área. Si yo quiero saber el desplazamiento hasta 7 segundos, pues entonces solamente tengo que sumar las primeras 3 áreas que tengo ahí. Si quiero el desplazamiento hasta 9 segundos, entonces sumo el área 4. Si lo quiero hasta 8, necesito calcular un triángulo diferente, ¿de acuerdo? A4 debería ser un poquito más pequeño. Con esa sencilla ecuación yo puedo conocer cualquier tipo de desplazamiento o de posición para cualquier segundo.
¿De acuerdo? Vamos a verificar directamente el resultado final. No hace falta hacer el paso intermedio porque se supone que ya lo hacemos. Como cualquier desplazamiento, vamos a tener la posición final menos la posición inicial y eso va a ser las 5 áreas. Uy, bueno, casi que... a ver. Ok. Y como ya sabemos, pues mi posición inicial es 0. Así que no tengo que preocuparme. Casi que el desplazamiento y la posición van a ser iguales. ¿Listo? ¿Cuánto me da la primera área? 12. Tenemos 3 por 8 sobre 2. ¿Sí? Casi que veo acá la misma clase de cálculo y el mismo clase de razonamiento. Entonces tenemos acá 12 más 2 por 8, 16. 16. Ok. Más 8. 2 por 8 sobre 2, 8. Más Menos 8. menos 8 porque es un área que está por debajo de la curva. Acuérdese que los matemáticos le van a decir a usted que el área negativa no existe, ¿cierto? Eso iba a Eh, decir. pero los físicos sí Y acá sí la tienen... tomamos así. Dime. Acá sí la tomamos con el signo correspondiente. Sí, porque el área negativa acá expresa desplazamiento negativo. El área negativa en la gráfica de área de, perdón, de aceleración versus tiempo es cambios de velocidad negativos. O sea, acá tenemos un concepto de área bajo la curva diferente. ¿De acuerdo? Hay desplazamiento positivo y desplazamiento negativo, por lo tanto hay área bajo la curva positiva y área bajo la curva negativa. Ok. Y finalmente, bueno, aquí creo, no sé si cabe. La última área, ¿cuánto les da? Ah, Menos 8 también, Menos ¿no? 8. menos 8. Sí, tienes razón. Listo. Recuerden que A3 y A4 es el desplazamiento entre 5 y 9 segundos, ¿no? Es decir, aquí veo que 8 menos 8 se me va. Me da 0. Listo. ¿Y cuánto me da el total? 20. Esto es, como sumé todas las áreas, estoy calculándolo para 10 segundos, ¿no? 20 metros. ¿Listo? 20. Así de sencillo. ¿Qué pasa si quiero calcularlo para 9 segundos? Pues no le pongo la última área, simplemente voy a sumar las 4 primeras, en cuyo caso faltaría restarle 8, es decir, me daría 28. ¿Sí? Eh, si quisiera calcular el área o el desplazamiento, perdón, para 7 segundos, entonces le vuelvo y le sumo 8 y me da 36. ¿De acuerdo? Si quisiera calcular el anterior, entonces le sumo... ¿Le qué? Le restaría 8. O sea, sería 12 más 16, mentiras. A eso me refiero. O sea, dependiendo de cuántas áreas yo sume, si sumo solamente esta, estoy hallando la posición en 3 segundos. Si le sumo esta, estoy hallando la posición en 5 segundos. Si le sumo esta, estoy hallando la posición en 7 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cada contribución del área es una nueva posición. Pero pues yo quería calcularlas de las dos formas. ¿Cuál les parece más sencilla o cuál les parece más útil? Ahí está. Muchos ejercicios a usted no los lleva a un análisis gráfico, es decir, le pueden dar datos, le pueden decir el carro se mueve de tal manera, le dan una ecuación, etc. Si usted lleva sus ecuaciones, sus ejercicios a un a una gráfica, perdón, el cálculo se puede volver un poco más sencillo, al menos para entenderlo. ¿De acuerdo? O sea, el análisis gráfico no es que si este ejercicio tiene un análisis gráfico. Muchos ejercicios usted los puede llevar acá y es recomendado. Usted lo entiende gráficamente, es mucho más sencillo hacer un dibujito. ¿Listo? Ok. Podemos hacer la gráfica de posición versus tiempo. ¿No? Al fin y al cabo son dos cosas que tenemos que hacer. Uy, esto no sé qué hacer. ¿Qué cabe acá?
¿Se ve bien? Más o menos. Listo. Ok, ¿qué tiempos teníamos? Creo que teníamos 3 segundos. Ay, las líneas más delgadas. Creo que teníamos 3 segundos, 5 segundos. 5, 7, 9 y 10. sí, Listo, perfecto. ¿Cuánto era la primera posición? 12. Ok. Vale, quiere decir que tenemos dos puntos, el punto de origen, 0 de posición en 0 segundos y tenemos el punto en 3 segundos que era 12. ¿Listo? A eso me refiero. Voy a graficar acá punticos, no quiero hacer más. ¿Cuánto me dio la posición en 5 segundos? Si la recuerdan, si no miramos. 16. Vale, entonces sería este. No, no, era más 16. Entonces 28. Ah, era más 16. Ok, ok, ok. Mm, 25, digamos que por acá está 28. Y creo que el último valor es como 36. Aquí la escala se rompe. Digamos que por allá me va a dar el último. Listo, entonces 12 y para 28 segundos, para 28 metros, perdón, que era 5 segundos. Tenemos acá este punto. Para 7 segundos me daba 36, si no estoy mal. Y volvía y caía en 9 segundos a 28, ¿cierto? Ok, ¿cuánto era la posición final? Era 20, ¿no? No, en 10 segundos. Listo. Yo pensé que este eje de referencia me iba a alcanzar, pero veo que no. Claro, no es tan grande. Listo. La única cuestión es, ya tengo los puntos con cada una de sus posiciones, los puntos son reales, pero no tengo el intermedio, ¿de acuerdo? Me están pidiendo la gráfica de posición versus tiempo y aquí solamente tengo puntos. Entonces, ¿qué tipo de gráfica, qué tipo de línea debería unir yo entre 0 segundos y 3 segundos? Una curva, profe. ¿Qué De curva? una parábola cuadrática. Ok, una parábola cuadrática, perfecto. Esa parábola tengo varias opciones. abre ¿Abre hacia arriba, arriba o hacia abajo? hacia arriba, Hacia arriba. ¿Qué criterio debo seguir para saber eso? la aceleración Depende. es positiva. Es decir, el criterio de la segunda derivada, ¿no? Si yo derivo una función cuadrática dos veces, su signo de la derivada me va a decir si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como la aceleración, que es la segunda derivada de la posición, me va a dar positivo. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. La primera derivada de la posición es la velocidad. La segunda derivada es la aceleración. ¿Estamos? Ok. Sí. Entonces, vamos a tener la parábola. La voy a dibujar por aquí. No va a quedar perfecta. Antico que puede quedar mejor. Algo así. Esa. Perfecto. Listo. Voy a hacer un dibujo esquemático, ¿no? Porque para eso están los software, para hacerlos perfectos. Necesito al menos saber en qué parte de la parábola estoy. Es decir, yo puedo dibujar dos puntos en la parábola, uno que sea aquí en el punto más bajo, en el mínimo,
y necesito saber al menos si estoy a la derecha de ese punto o a la izquierda de ese punto, porque es algo útil. Entonces, ¿qué punto es el mínimo de una parábola de gráfica de posición versus tiempo? Es decir, ¿en qué punto la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo es cero? Porque ahí pasa una línea que es horizontal, pendiente cero. ¿Qué es la pendiente en la gráfica de posición versus tiempo? Les La cambio la pregunta, velocidad la velocidad. Entonces, ¿en qué punto la velocidad es cero? en cero. En 0 segundos. Quiere decir que qué parte de la parábola debo dibujar. La Desde el segunda mitad, mínimo ¿no? hacia la derecha. Exacto, desde el mínimo hacia la derecha. Ojo, eso me habla un poquito de la concavidad. Es diferente dibujar la parábola entre esos dos puntos y se debe ver claro en el dibujo, así fuera, por ejemplo, entre este y este punto. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Desde el punto más bajo yo debo empezar dando la impresión de que acabo de salir de un punto, un valor que tiene pendiente cero. Mientras que si lo dibujo entre esos dos, yo ya empiezo con una pendiente. Es útil tener estas cosas en cuenta para dibujar. Listo. Entonces voy a comenzar. Si me costó allá, aquí me va a costar mucho más. Voy a hacerlo así mejor. Vamos, profe, ahí va quedando. Gracias, gracias. Necesito que esto tenga un estilógrafo. Ok, Quedó casi perfecta. me parece muy bien. Hasta ahí, esa es la calidad máxima que tengo. Listo, esa es la parábola, ¿ok? Y creo que se entiende la idea. Creo que se entiende que en el punto 00 yo tengo una pendiente 0, ¿de acuerdo? Si el movimiento tuviera información del tiempo negativo, podría ser que la parábola se complete. Pero como no la tenemos, solo podemos hablar de eso. Listo, ¿qué pasaría ahora de 3 segundos a 5 segundos? Una recta, profesor. Una recta, no tengo Mm, que perder el tiempo, saco mi regla. Bueno, no literal, aunque podría sacar la regla literal. Pero ¿eso tiene regla? Ah, sí, hay regla. Qué interesante. Bueno, en fin, veo que tiene varias herramientas No puedo curiosas. creer. Yo tampoco. No tiene transportador. Tiene hasta una brújula. Ah, eso es para hacer circunferencias. Esta podemos llegar a Tiene hasta utilizarlo. más. Esta podemos llegar a utilizarla. Más adelante. En fin, me recuerda. También tiene una calculadora, profe. ¿Usted ya la descargó o qué? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo le Muy pareció? bueno, profe. Pero Muy bueno. si tiene alguna tabla, sí le saca el jugo, ¿no? Sí, señor. Eso sí ¿Sí es lo que me tiene? falta. Ah, listo. Una línea recta desde acá hasta acá. Perfecto. Más o menos. Bien. Y lo siguiente es otra parábola, ¿cierto? Una parábola pero que va a tener otro tipo de concavidad. Porque aquí la pendiente es negativa. Y la segunda, la regla de la segunda derivada me dice que va a abrir hacia abajo. Ojo, esta parábola es muy sencilla. ¿Por qué? No sé si lo alcanzan a ver. Porque tenemos los 3 puntos, o sea, incluso ahí como la derivada pasa por cero, también sabemos que en el Exacto, punto 7 es en donde 7 cambia segundos de... es el máximo de la parábola y desde 5 hasta 9 es el mismo valor de la parábola, es decir, es una parábola simétrica, es redondita, ¿listo? Viene en 5, pasa por 7 como máximo y termina en 9 en la misma altura. Oye. Algo así. Ok. Y finalmente, de 9 a 10 segundos, otra línea recta porque la aceleración es cero. Oh. Oh. Ahí está.
¿Listo? Si tuviera que arreglarle algo, diría que de 0 a 3 segundos la parte final me quedó un poquito recta, pero es un esquemático, es un dibujo esquemático. Parece que quedó relativamente bien. Ok. Listo. Finalmente tendremos que hacer la gráfica de aceleración versus tiempo, aunque esa gráfica creo que va a parecer un poco más sencilla que esta, ¿no? Venga, dupliquemos esto. Ok. Voy a borrar todo. Bien. ¿Cuánto es la aceleración de 0 a 3 segundos? ¿Miramos la gráfica? Ah, no. Entonces ahora vamos a hacer la gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Sí? Por eso. 8 tercios, profe. Ok, 8 tercios que era más o menos 2, algo, ¿no? 2,66. 2,66. Yo creo que 61. Sí, ya. Ok, 2,66. 2,66. Listo, es decir, eso va a dar más o menos por acá. Bien, y esa aceleración es constante, lo que quiere decir que voy a tener el mismo valor de 0 a 3 Hasta segundos. 3. ¿Listo? Sí. Ok, ¿qué pasa con la aceleración de 3 a 5 segundos, según la gráfica? 0. Es 0. 0, y de una vez puedo colocarla de 9 a 10, ¿no? Porque también vale 0. Sí. Ok, y la aceleración de 5 a 7, que yo recuerde, daba menos 4. La cogió de 7 a 9. Ah, perdón. Sí, profe, de 9 a 10. Ok. De 5 a 9, perdón, era menos 4, ¿cierto? Era la misma aceleración. Así que Sí. tenemos acá 3 y 4. ¿Listo? Menos 4. Profe, ¿no es Sí, de 5 a David. 9? Así. ¿Ok? Listo. Eso es lo que hay. Bien, ya casi que toca terminar la clase. No alcanza el tiempo para mucho. ¿Ya habían hecho esto? ¿Les había dado igual? Sí, Sí, profe. Más o profe. menos. ¿Más o menos? No. Bien. Sí. Profe, una pregunta. Uno ahí en la aceleración, ¿cómo une, por ejemplo, cuáles son los puntos abiertos y los puntos cerrados de... o no hay o nada? ¿Cómo así puntos abiertos y puntos cerrados? Sí, o sea, por ejemplo, de 2,66 a 3 y de 3 a 5, o sea, ¿cuál es Estoy hablando de el...? una gráfica por partes. No, pero él me está preguntando lo siguiente. En 3 segundos, ¿qué aceleración tengo? ¿Cero o Ujú, 2,66? efectivamente es eso. Por eso. Por eso, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál es la teoría? Esa es la gráfica por parte. Entonces, si uno lo abre en ese punto, quiere decir que toma el otro valor. ¿Sí me entiendes? Como un Entonces, taxímetro. si le pone un puntico en 3, profe, y el de arriba en 2,66 le pone una bolita. O sea, lo que me están diciendo es que está definido de 3 a 5, pero no de 0 a 3 no. O sea, en 0 a 3 no está incluido. Sí, eso es. Ah, ok. Esa es la gráfica. Así es como ustedes la dibujan. A mí no me interesa mucho el valor de la aceleración por instantes de tiempo, me interesa más por intervalos, pero entiendo que quieren algo como esto. ¿Eso es? Sí, eso era lo que Eso. preguntaba. En fin, no, sería acá. Bueno, ¿y de dónde sacan esa conclusión? ¿Cómo saben cuál es cuál? Sí, exacto.
Día uno, ¿no? No, pues yo no sé cuál es cuál. Yo le entendí fue la pregunta que era una gráfica por partes. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? ¿Qué opinan? Instantánea. Uy, ¿otra vez? Corchados. No, en serio, ¿cómo lo suponen? Por el cálculo, profe. ¿Por el Ahí debería cálculo? estar. ¿Cuál sería ya? No sé. En 3 segundos debería dar ahí. Realmente, ojo, realmente yo no tengo un valor exacto de la aceleración para 3 segundos, es decir, podría tener los dos perfectamente, porque yo de 0 a 3 segundos tengo una recta y de 3 a 5 segundos tengo otra recta, ¿de acuerdo? Y estoy calculando en Pero ahí base, la función, con base en ahí la función no sería derivable, profe. No, En ese exacto, punto en 3. no sería derivable. O sea, yo Por no, eso ahí está el dilema, profe. sí, yo no puedo decidirme por uno o por otro, cuál es más bonito, si la constante o el cero, ¿de acuerdo? Es una función que no es continua. Miren esa aceleración. O sea, yo no. De hecho, ¿cómo podría llegar a tener algo así en el mundo real, con tantos altibajos, por así decirlo? Yo no puedo llegar y acelerar un objeto de un momento a otro, ¿de acuerdo? Porque las fuerzas, vamos a ver más adelante qué es lo que produce la aceleración, no pueden llegar y aparecer y desaparecer. Están modeladas por funciones. Hay funciones cuadráticas de decaimiento, lo que sea, pero no hay algo instantáneo en la naturaleza. Si fuéramos a tener un movimiento así en la naturaleza, de pronto en otra escala temporal, me doy cuenta que al aumentarlo, es decir, por aquí podría llegar a hacer algo por el estilo, ¿sí? Una cosa así. Pero cuando vengo y lo miro en más detalle, wow, eso tiene hasta lupa. Me doy cuenta realmente en otra escala mucho más grande, por supuesto, que esa línea no es tan línea recta como yo pensaba. Sí, tengo que tener una función que las una. Que sí, disminuye en una milésima de segundo, es cierto. Puede ser el resultado de una explosión o un choque con una pared, es decir, la aceleración disminuyó drásticamente, pero no puede caer a cero, no puede ser una función discontinua. Sí, eso es una pequeña aproximación que uno llega y hace para estos casos. De nuevo, estamos haciendo análisis gráfico. Hay cosas acá que no sabemos cómo está modelada ese cambio tan brusco entre una línea recta a bueno, perdón, una línea con una pendiente a una línea sin pendiente. Pendiente cero, mejor dicho. ¿Sí? Eso, profe, gracias. Listo. Bueno, se cuidan. Falta de ese ejercicio. El desplazamiento total del automóvil, creo que ya lo tenemos, pero es diferente a la distancia total recorrida, ¿no? Les doy una pista, es esto, pero en valor absoluto. Así de sencillo. A mí no me interesa si voy hacia adelante o hacia atrás, me interesa es el contador de los kilómetros del carro. Si el carro va hacia el norte o hacia el sur, no me importa, pero cuántos kilómetros caminó. Entonces es cada una de estas áreas, pero en valor absoluto. ¿Listo? Esa es la distancia total recorrida y el desplazamiento es el mismo x10, ya lo hallamos. Entonces para que lo tengan en cuenta. Miren, creo que ya están bien. ¿De acuerdo? Creo que ya están bastante bien. Este ya tiene ecuación y este creo que también tiene ecuación. O sea, le faltaba esas cosas, ¿no? Creo que mejor sigamos mirando si quieren uno de estos ejercicios o a menos que suban video hoy porque no lo he visto. No he visto que haya nuevo video. O podemos saltarnos el tema, ustedes terminan estos ejercicios y nos saltamos al tema siguiente que es caída libre. O sea, lo que falta es algo muy sencillo, es generalizar esto en 3D, pero creo que ya está hecho en los anteriores videos. Es como más un video de repaso. Entonces, si quieren, para mañana hagamos caída libre, ¿les parece? Cualquier cosa volvemos acá, o en consulta. Mañana después de la hora. ¿Sí? Mejor hagamos eso. Entonces, miren en la página de TIC, allá hay varios videos. El que sigue está en blanco, no sé por qué, y el siguiente es caída libre. Y lo revisamos. Bueno, chao. Listo, profe, chao, Profe, gracias. gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego, Hasta profe, luego, gracias. que estén bien, a ustedes. Hasta luego, profe.